Andrés, ¿cómo le va? Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, intentando entender qué debería hacer García Mansilla ahora. Sí, me parece que después de la decisión por abrumadora mayoría el día de ayer, que no es una decisión de bloqueo, sino una decisión de rechazo del pliego de Manuel García Mansilla dentro del proceso regular, ha quedado a todas luces evidenciado que el único respaldo que tiene García Mansilla es el del presidente y que es un empleado del presidente en la Corte Suprema de Justicia que nunca va a recibir la ratificación por parte del Senado, con lo cual es ineludible, el único camino que le queda a García Mansilla es renunciar, porque al haberse rechazado con esa mayoría y al haber ayer también sido notificado de una medida cautelar dictada por el juez Ramos Padilla, en donde le impide cautelarmente ejercer el cargo y firmar sentencias, no solamente su posición queda muy debilitada en términos constitucionales, sino que su continuidad pone en una severa crisis a la totalidad de la Corte Suprema en cuanto a su funcionamiento y su legitimidad democrática y constitucional. Esto también genera, doctor, un conflicto de poderes, ¿no? Porque la Corte ahora debería pedirle renuncia. Sí, más que la Corte debía pedir la renuncia, creo que automáticamente él debería renunciar, Sí, bueno, porque tanto el procedimiento regular como el procedimiento de excepción tienen como condición resolutoria que el Senado preste el acuerdo y convalide la propuesta o la designación en comisión. Cuando el Senado rechaza la designación en comisión o convalida la propuesta como candidato para ser juez de la Corte Suprema con estabilidad por el procedimiento regular, la consecuencia ineludible es que cesa automáticamente en el cargo y que este cese debería responderse con, si le queda algo de dignidad constitucional a García Mansilla, con una renuncia automática, no quedarse en un cargo como un juez de facto, como un juez que no es un juez de la Constitución y que cualquier sentencia que dicte va a ser impugnada por las partes, primero va a ser recusado, va a ser denunciado penalmente y va a ser impugnado por las partes afectadas por ser nula y nulidad absoluta e insanable, porque fue dictada por una persona que no reúne las condiciones para ser juez de la Corte Suprema de Justicia. ahora también es raro que la Corte le haya tomado juramento, doctor. Bueno, eso también fue una irregularidad muy severa, no solamente porque le tomó juramento, sino cómo le tomó juramento. La Corte Suprema de Justicia habilitó una ceremonia clandestina de jura, en donde no estuvo respaldado el acta de jura por ningún expediente administrativo, no se le solicitaron a García Mansilla el cumplimiento de requisitos básicos como inhabilitar su matrícula profesional, acreditar que había renunciado a sus patrocinios letrados, porque él se presentó como un abogado litigante, no como un investigador del CONICET a tiempo completo que no ejercía la profesión. Claro. O bien acreditar la capacitación exigida por la ley Micaela en cuestiones de género. Entonces, me parece que también esa jura fue irregular en cuanto a que la Corte lo hizo formalmente de una manera que es inusitada para el sistema democrático, sin familiares, sin medios, sin invitados, sin publicidad y a su vez sin haber cumplido con requisitos mínimos del derecho administrativo para habilitar una designación. Y esto llama la atención porque cuando juraron Rosenkrantz y Rosati tuvieron que cumplir gran parte de estos requisitos antes de poder jurar, con lo cual lo conocían y sabían cuál era el procedimiento. Entonces me parece que también existe una irregularidad, primero en la designación en comisión, es nula y nulidad absoluta porque no cumple con los requisitos de habilitación excepcional que prevé la Constitución. Después, una jura con toda esta suerte de clandestinidad, opacidad y falta de rigor administrativo. Y ahora me parece que esta idea que está dando vuelta, que García Mansilla le hubiera a preguntar a los jueces de la Corte qué tiene que hacer, él lo que tenía que preguntarle al Senado fue, expuso sus condiciones para acreditar su idoneidad y el Senado, que es el órgano constitucional habilitado para dar el acuerdo, no se lo rechazó. Y reitero, no es que se lo bloqueó, se lo rechazó, porque otra cosa es que hubiera obtenido un número favorable, pero sin poder llegar a los 2 tercios. Pero acá estamos frente a un número superior a los 2 tercios de rechazo,
Con lo cual este es un dato que también es relevante a la hora de evaluar la situación actual de García Mansilla, y es una mayoría que se conformó en el Senado de forma diversa, de forma plural, integrada por distintos espacios políticos. O sea, me parece que no puede pasar más del día de hoy para que García Mansilla renuncie, porque si no, a partir del lunes, y si sigue ejerciendo el cargo, va a recibir muchas denuncias penales, muchos planteos en las causas donde quiere intervenir, estaría desconociendo una medida cautelar dictando, con lo cual también incurriría en otro delito, y a su vez le generaría a esta Corte Suprema de Justicia una crisis a todo el cuerpo, a todos sus integrantes, que tiene muy pocos antecedentes, especialmente del 83 a la fecha. No, aparte, digamos, todo es extraño porque Lorenzetti es un juez con experiencia. Rosati, Rosenkrantz son buenos abogados. Digamos, que desconozcan esto y lo hayan hecho como lo hicieron, es llamativo y también pone a la Corte en tela de juicio. Lo que pasa es que nadie desconoce los antecedentes de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. No. El problema es que hace ya un par de años que tiene una interna, que es una interna por la presidencia de la Corte, que es una interna de poder, que no le interesa a ningún justiciable ni beneficia a ningún justiciable, que ha llevado a grados de desintegración y de falta de idoneidad de la Corte Suprema de Justicia extremos con motivo de esta interna. Y la postulación de estos dos candidatos también reflejó esa interna, porque el hijo era el candidato de Lorenzetti, García Mansilla era el candidato de Rosenkrantz y Rosati, ante el gobierno, postulado ante el gobierno. En vez de buscar el gobierno en un universo, especialmente tiene que haber dos mujeres postuladas, dos mujeres, porque si hay 3 hombres de la Corte y 2 vacantes, tiene que haber 2 mujeres postuladas, en buscar en un universo que hay de mujeres excelentes que pueden dar respuesta en cuanto a su idoneidad y su compromiso, y que por su trayectoria podrían ser votadas por amplios sectores, lo que hizo el gobierno fue responder a la lógica del funcionamiento de una interna de la Corte por la presidencia de la Corte, que es una interna de poder, pero no de mejoramiento del sistema. Entonces me parece que dentro de este universo, dentro de esta lógica, esto es un eslabón más. Lo que vimos ayer es un eslabón más, y esto que estamos viendo hoy, que García Mansilla todavía diga, les voy a preguntar a mis colegas qué voy a hacer. Si la Corte Suprema de Justicia solamente se expresa a través de casos o causas que llegan a su conocimiento y después solamente tiene la posibilidad de actuar en superintendencia o administrativo en el ámbito administrativo del funcionamiento de la Corte, y esto no es el funcionamiento de la Corte, esto no hay que decidir si se arregla o no se arregla un ascensor. Acá hay un mecanismo que la Constitución establece y en donde el Senado tiene un rol preponderante, y el Senado se expresó y rechazó el pliego García Mansilla, con lo cual su carácter de juez en comisión cesó ayer, porque si no, es una persona designada solamente por el Poder Ejecutivo, un empleado del Poder Ejecutivo puesta en la Corte Suprema de Justicia, que nunca va a recibir la ratificación del Senado, porque ya el Senado la rechazó. O sea, esa condición resolutoria ya se cumplió. Y pondría nuevamente, reitero, porque esto me tiene muy preocupado, de una posición de debilidad intrínseca muy intensa a la totalidad de la Corte Suprema de Justicia. Andrés, le mando un fuerte abrazo, doctor, gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, y el otro